Bueno, entonces, los campos vectoriales, muchachos, ustedes saben que son qué cosas. ¿Qué puede ser un campo vectorial? ¿Cómo lo mencionarían ustedes? Digamos en el espacio tridimensional. ¿Qué recuerdan de eso? ¿O algún campo en específico que recuerden? El gradiente. Bueno, por ahí uno, ¿sí o no? Por ejemplo, mire, que un campo vectorial eh, es una función, ¿cierto? Es una función cualquiera en una región, digamos, R, A, lo que quieran, que va a ser un subconjunto de una transformación lineal, que va a ir de un espacio a otro, ¿sí? Eso es lo que es un campo vectorial. Digamos, em, a ver, vamos a decir, entonces, sea f una función, ¿sí o qué? Vamos a entender primero eso y ya nos devoramos el ejercicio que quiera, para que los conozcan, pues hay una función f, tal que f en A, que A es subconjunto que de la transformación lineal, digamos que es de Rm a Rn, ¿sí o no? Obviamente con m y n mayor o igual a 2. O sea que puede ser, digamos, del espacio R3 al espacio R2, eh, puede ser del espacio R4 a R3 y así sucesivamente, pues ya dependiendo el caso. Digamos algún campo vectorial que conozcan, muchachos. Un ejemplo de ellos, pues, alguien por ahí, aparte del que mencionaron. Un campo vectorial, muchachos, puede ser el campo magnético, el campo eléctrico, ¿cuál otro? ¿Cuál otro, muchachos? A los que de pronto vieron física de campos o están viendo física de campos. Por ejemplo, em, el voltaje o el potencial eléctrico viene siendo una función una función escalar derivada del campo eléctrico, ¿sí o no? Pero eso pues ya veremos cómo es esa función potencial. Pero eso es para que también las vayan conociendo, pues. A ver, ¿qué otra cosa? Bueno, para estos campos vectoriales, ustedes van a poder calcular sus flujos. ¿Qué es el flujo? Digamos, del campo eléctrico. Cómo fluye la corriente. Puede ser, a ver, ¿qué otra cosa? Puede ser también el flujo de un líquido a través de cualquier superficie. Ya veremos también pues aplicaciones ahorita en el taller de las dos de eso. ¿Qué otra cosita así para añadir? Mm, a ver que yo recuerde. Las, las, las definiciones pues que va a tener el campo en cuanto a su rotacional, su divergencia. Vamos a anotarlas pues por aquí porque eso es muy importante para el desarrollo de lo que vamos a necesitar más adelante. Lo que es fundamental son esas dos cosas, tanto el rotacional como la divergencia. Entonces, la divergencia del campo F va a ser igual a quién. ¿Quién es la divergencia del campo? El gradiente punto
F. ¿Sí o no? Eso va a ser la divergencia. El producto punto. Y entonces, ¿este qué resultado tiene que ser? ¿Esto qué tiene que dar? El producto punto de dos vectores del vector del, del campo F y del gradiente, ¿eso qué da como resultado, muchachos? No, no. O el producto punto, estos que son vectores. El producto punto de vectores que da, exacto, un escalar. Exacto. Esto es un escalar. Bueno, pero antes miremos qué es la divergencia de eso. Como eso es un producto punto, entonces, ¿qué es el gradiente? Son las derivadas parciales. ¿Y cuáles son las componentes del campo? Las componentes del campo, digamos, son M, N y P. Vamos a llamarlas así. Vamos a decir aquí entonces, sea F con componentes M. Bueno, pero a su vez estas componentes van a ser funciones de X, de Y, de Z. eh, M en I más N también función de X, de Y, de Z. ¿Sí o no? X, Y, Z en J y en K. A ver, yo digo este chat por acá. Y la componente P también función de X, de Y, de Z, pero esta vez en la componente en K. Ok, entonces, ¿qué va a ser la divergencia? Va a ser el producto punto de las derivadas parciales por las componentes del campo. ¿Y eso en qué se resume? Directamente en la derivada parcial de M respecto a X, más las segundas componentes, la derivada parcial de N respecto a quién, respecto a Y, ¿cierto? Más las terceras componentes que sería la derivada parcial de quién, de P respecto a Z. Y como les dije, o como dijimos, esto va a ser igual a un escalar. Puede ser cero, puede ser diferente de cero, dependiendo pues del caso. Em, a ver, y ya lo otro que les había comentado sería que el rotacional. Entonces, el rotacional de F, el rotacional de F va a ser el gradiente, el vector gradiente, cruz, el campo, ¿sí? Entonces, si estamos hablando, si estamos tratando en el espacio R3, para yo efectuar este producto punto, esta transformación lineal tiene que ir de dónde a dónde, de RQ a RQ. ¿Cómo dijiste, Harold? Eh, que si estamos bien, si aquí vemos que el campo tiene componentes I, J y K, es decir, tiene tres componentes. Para yo efectuar un producto cruz entre vectores, en este caso, pues, estamos tratando de qué espacio a qué espacio. Esta transformación lineal sería de dónde a dónde. De R3 a R4. De R3 a R3. ¿Sí? ¿Por qué? Porque miren que al yo efectuar este producto cruz, me va a resultar con cuántas componentes. Con tres. Con tres componentes. Entonces, luego de yo efectuar la operación, eh,
voy a caer en el espacio R3, ¿sí o no? Pero, ese rotacional, ese rotacional va a ser como respecto al vector gradiente y al campo, geométricamente. El vector será perpendicular tanto a f como al vector gradiente, ¿cierto? Ahora, cuando el rotacional es igual a cero, cuando el rotacional es igual a cero, se dice que el campo es conservativo. Cuando el rotacional es diferente de cero, se dice que ese campo es, obviamente, pues ya irrotacional, ¿sí o no? No, perdón. Es irrotacional si el vector, si este producto cruz da cero. Entonces ahí ya se derivan muchas cosas que nos van a simplificar la vida resolviendo unas cositas más adelante. Listo, entonces, ¿cuál es ese rotacional? Vamos a tenerlo aquí para cuando hagamos los ejercicios, simplemente nos remitimos y lo hacemos. Bueno, como esto es el producto cruz, bueno, vamos a ponerlo entonces porque ¿cómo encuentro y cómo hago yo un producto cruz? Con el determinante, ¿sí o no? Esto es el determinante de las derivadas parciales, las componentes del campo, J, I y K. Derivada respecto a Y, la componente N, y en K, la derivada parcial respecto a Z, y la componente P. Muchachos, ese rotacional es pero tan importante para todo lo que se deriva después de esto, porque así se tanto el rotacional como la divergencia, porque al ver ustedes un ejercicio, ustedes van a decir, lo hago o por el teorema de Stokes, por el teorema de Green o por el teorema de la divergencia de Gauss. Y bueno, si ya es el teorema de la divergencia de Gauss, obviamente van a tener que utilizar esta partecita de acá arriba que es la divergencia del campo. Ok, entonces, ¿cómo serán esas componentes del rotacional? Va a ser la derivada parcial de P respecto a Y, ¿sí? Menos la derivada parcial de N respecto a Z, todo esto en la componente Ni, menos, ahora, la parte de J, queda la derivada parcial de P respecto a X, menos la derivada parcial de M respecto a Z. Todo esto en la componente en J. Más la derivada parcial de N respecto a X menos la derivada parcial de M respecto a Y. Y todo esto en la componente en K. Eso va a ser el rotacional, muchachos. Y esto va a pertenecer entonces a qué espacio? Perteneciente a R, a R3, exacto. Uy, espérenme un momento que yo no sé si es que tengo el volumen bajito aquí o qué. Al 100. Casi no los escuchaba.
A ver, yo pongo el cosito de los participantes por acá. Ok, listo muchachos. Entonces, bueno, entonces si el rotacional, vamos a ponerlo aquí, si el rotacional de F es igual a 0, F se dice que el campo bueno, es irrotacional, irrotacional y F es un campo que cuando el rotacional da 0, ¿cómo se le dice que es al campo? ¿Cómo lo podemos decir? Conservativo. Que ese campo es conservativo, exacto. Que ese campo es conservativo. Entonces ahora, si ese campo es conservativo, va a existir ¿qué? ¿Qué va a existir? Una función potencial, de modo que se puede expresar ese campo vectorial como el gradiente de esa función potencial. ¿Sí? Que eso va a ser una función escalar, pues. Entonces, como f es conservativo, eh, a ver, existe una función f tal que el campo f lo vamos a poder denotar como lambda, el gradiente de f minúsculo, siendo esta f la llamada función potencial. ¿Y esto para qué lo utilizamos, muchachos? ¿Qué aplicación tiene esto? Cuando a nosotros nos están preguntando por el trabajo, función potencial. Cuando a nosotros nos piden, calcule el trabajo realizado por el campo de tal punto a tal punto, se utiliza esta función potencial. ¿Sí? A que nos dan el campo y nos dicen de tal punto a tal punto, pero yo como me meto con ese campo, simplemente encuentro su función potencial y evalúo en el punto final menos el punto inicial, pero obviamente tiene que ser esa función potencial, que es una función escalar. Bueno, para entender eso mejor, vamos a resolver un ejercicio, pues. Bueno, dice el trabajo y la vida. Bueno, para la función vectorial f, bueno, no lo voy a hacer yo, sino que ustedes, pues, dice, para la función vectorial f, dicen esto acá, 2x más z3 en mu sub x, que viene siendo la componente en donde, en y, más x cuadrado más 2yz de mu sub y, más y cuadrado más 3xz cuadrado menos 1 en mu sub z. Obtenga el trabajo realizado por una partícula que se deje fluir a través de las líneas de corriente del punto 000 al punto 213. Ahora bien, ¿qué es esto que está acá? Esta función, ¿cómo es que la llamamos? El campo vectorial. Ese es el campo, exactamente, Jesús. Ese es el campo. Ahora, ¿cómo vamos a hacer para resolver eso? Sencillo. Si nosotros tenemos, para calcular ese trabajo ahora de f.r, nosotros tenemos que f va a ser igual al gradiente de f, de la función f. Ahora, ese trabajo que sería w, ¿cierto? El trabajo es w, está dado por la integral cerrada de f punto dr
¿Y esto qué va a hacer? Va a ser simplemente evaluar a nuestra función potencial en el punto final menos, ¿ves? La función evaluada en el punto final menos la función f, pues la función escalar, la función potencial, en el punto inicial. Ahora, ¿cómo calculamos nosotros esa función potencial? Muy sencillo. Nosotros tenemos esto que está aquí. ¿Y qué es esto? Bueno, como esto es el gradiente, este es el vector campo, porque esto es una función escalar. ¿Esto qué representa, muchachos? Si esto es un escalar, pues, una igualdad entre qué. Componentes. Exactamente. Como esto es una igualdad de vectores, vamos a tener que igualar los componentes a componentes. Quiere decir que entonces la componente del campo que nosotros llamamos M va a ser igual ¿a quién? A la derivada parcial de f minúscula respecto a x. ¿Alguien de acá ya vio ecuaciones diferenciales? ¿O la está viendo de pronto? Nadie, bueno. Eh, los que tengan que ver el curso de ecuaciones diferenciales, cuando estén viendo el tema de ecuaciones diferenciales exactas, van a tener que utilizar estas notacioncitas de la derivada parcial de n respecto a x, de m respecto a y, para saber si es exacta o no, así que para que lo tengan también muy en cuenta. Pues no precisamente esta que tenemos acá, no, pero sí esta de por acá arribita. Listo, entonces sería, ¿cómo sería la componente del campo n? ¿Igual a quién? A la derivada parcial de la función f respecto a y. Exacto. Y la componente p, que sería en k, eh, sería p igual a la derivada parcial de la función respecto a z. Y esto se convertirá en un sistema de ecuaciones. Ahora, en nuestro caso, vamos a ver cómo nos queda. La componente, ¿cuál sería la componente m? Perdón, ¿alguien habló? Sería 2xy más z al cubo. Exactamente. Esta será la componente en i, que la habíamos llamado como m. Entonces sería 2x, 2xy más z a la 3 va a ser igual a la derivada parcial de f respecto a x. Ahora, la componente n, ¿cuál será? Será esta que tenemos acá, x cuadrado más 2yz. Entonces sería x cuadrado más 2yz igual a la derivada parcial de f respecto a y. Y por último tenemos que la componente p, que es y cuadrado más 3xz cuadrado, ¿qué? ¿Cómo era? Y cuadrado más 3xz cuadrado menos 1 igual a la derivada parcial de, uy, la derivada parcial de f respecto a z. Listo, entonces ¿cómo empiezo yo a encontrar esa función potencial, muchachos? Utilizo cualquiera. Vamos a nombrar pues entonces las ecuacioncitas. Digamos que esta es la ecuación 1, esta sería la 2 y esta sería la 3. Ahora bien,
¿Cómo la encuentro? ¿Cómo creerían ustedes que puedo encontrar yo la función f? ¿Haciendo qué? Integrando. Integrando, exactamente. Entonces, vamos a utilizar la primera. Vamos a decir D1 tenemos que, tenemos esto, ¿sí o no? Entonces de aquí, como necesitamos encontrar a f, lo que vamos a hacer es integrar, pero primero tenemos que despejar esto aquí. Esto es una ecuación que diferencial de variables separables. Entonces, esto me queda simplemente 2x, y más z a la 3 por la derivada parcial respecto a x igual a la derivada parcial de f. Ahora, ¿cómo elimino yo esos diferenciales? Integrando, ¿sí o no? Entonces sería la integral de lo que está al lado izquierdo la integral de esto va a ser igual a la integral de f. Listo. Y entonces, ¿qué nos queda al lado derecho? ¿Qué nos queda al lado derecho, muchachos? Esto es fácil. Esto no es nada del otro mundo. Sí, Hugo, dale. X cuadrado. Ah, al lado derecho, al lado derecho. Acá F. Cierto, queda f. F va a ser igual. Ahora sí, dale, dale. Al lado izquierdo es la integral de esta función respecto a x. Entonces Entonces, sería X cuadrado por x cuadrado y. más Z3, Z a las 3 por X. ¿Y qué más? Más la constante, ¿no? Exactamente. Como estamos integrando indefinidamente, entra una constante. Si estamos integrando respecto a x, debe aparecer una constante. Entonces, dicha constante, ojo que aquí va el detalle, va a ser una función ¿qué? ¿De quién? ¿Dependiente de quién? X. No, De Y y no, Z. de y y z, exactamente. Ojo ahí, muchachos, porque miren que esa función dependiente de y de z va a ser una constante cuando yo lo derive respecto a x. ¿Por qué? Porque si yo derivo ahora f respecto a x, pues como esto depende solamente de y de z, al derivarlo, esto me va a ser cero. ¿Sí o no? Entonces me va a quedar exactamente lo que tenemos acá. En Z3 nos falta una X. Ah, sí, 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 qué pena, hombre, ahí. Uf, muchas gracias. A ver, aquí falta una x, sí, sí, sí. Sí, porque es al integral respecto a x. Ahora, siempre, ojo muchachos, siempre que ustedes empiecen a hacer este tipo de ejercicios, ustedes deben tener en cuenta esto. Cuando estén integrando la constante. Ojo, no va a ser un escalar, no. Va a ser una función de las otras dos variables respecto a la que ustedes no están integrando. Y así sucesivamente, pues ya cuando vayan en el proceso. ¿Sí? Ahora, ya aquí tenemos una parte, bueno, hasta el momento, qué pena, muchachos, yo tan, por ir tan rápido. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda? Tan imprudente yo. No, todo bien. Ah, bueno. Ok, entonces, ya aquí tenemos una parte de f. Ahora, juguemos con las otras dos. Si, ¿qué podría hacer yo? Ahora utilizando, por ejemplo, 2. Para utilizar 2, ¿qué debería hacer con esta función? ¿O cómo hago yo para encontrar a phi de y de z?
¿Cómo encuentro yo esta función entonces? Con lo que tenemos. Muy simple, muchachos. Si ustedes tienen ya esta parte, ya jugaron con la primera ecuación, juguemos con la segunda. Entonces, ¿qué hago? Ahora derivo a f respecto a y. Entonces, si yo derivo a f respecto a y, ¿cómo me queda? ¿Cómo me queda esta derivada respecto a y? X cuadrado X cuadrado y ya. más, ¿más qué? Más la derivada parcial de phi de YZ, porque miren que esto es una función dependiente de Y y de Z, entonces lo tengo que derivar parcialmente respecto a Y. ¿Sí o no? Ah, sí, 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 sí. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo ahora? Yo tengo ya a esto que está aquí, a la derivada parcial de f respecto a y. Entonces, vamos a traernos esto por acá. Entonces, ¿ahora qué decimos nosotros? Como la derivada parcial de f respecto a y es igual a x2 más 2yz, entonces igualamos. ¿Sí o no? Esto tiene que ser igual a esto. Entonces, igualando, vamos a darle nombrecitos entonces a esto, pues, porque ahí sí nos vamos a perder. Entonces, digamos que esto es 4. eh, Esto es, digamos, asterisco. Igualando asterisco con 2, con nuestra ecuación 2. Mire qué tan sencillo resulta esto, muchachos. Vean. Entonces, al yo igualarlo, ¿qué me queda? Me queda x2 más la derivada parcial de phi de yz. Ojalá les tiren esos aplicativos con el trabajo, porque estos como ejercicios, como son de larguitos, a veces suelen tirarlos. Em, entonces, derivada respecto a y. Esto va a ser igual a x2 más 2yz. ¿Y qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí, muchachos? Miren, se va x2 con x2 y me queda simplemente que la derivada parcial de phi de xy, es que de xy, de yz, perdón, respecto a y va a ser igual a 2yz. Listo, entonces ya yo tengo que derivada de phi de yz es, respecto a y es 2yz, entonces yo vengo y reemplazo acá, ¿o qué? Lo reemplazo aquí directamente. Lo puedo reemplazar. No tiene que integrar, ¿no? Exactamente, Miguel. Tengo que integrar, entonces de aquí separando me queda que la derivada parcial de phi de xy, yo con el cuento de xy, de yz va a ser igual a 2yz por la derivada de y. ¿Sí o no? Entonces, ahora, integrando ambos lados, me queda la integral de phi de x de yz va a ser igual a la integral de 2yz diferencial de y. Entonces, ¿esto qué me queda? ¿Qué me queda al lado izquierdo, muchachos? ¿Qué me queda al lado izquierdo?
Phi y Z. Phi y z, exactamente, porque el diferencial se va con la integral. Entonces me queda phi y z, phi de y z va a ser igual a, integrando esto respecto a y, ¿cómo me queda? Y cuadrado por Z. Y cuadrado por z, ¿eh? Y ya, se integra indefinidamente. Más la constante. Y la constante es que, MXZ. pero ojo, ojo, aquí ya no es en xz. Aquí ya sola, como estamos, como aquí en este caso ya tenemos son funciones dependientes de y y de z, entonces va a ser una constante solo dependiente de la variable que queda. De Z. De z, exactamente. Digamos una función psi de z. Una función psi de z. Muchachos, miren que, noten, cuando iniciamos al integrar, me quedan, tengo dos variables que son y y z, ¿sí o no? Entonces, cuando yo vaya a meter la constante, dependiendo pues el caso que ustedes quieran, por el que quieran empezar, esa constante le va a quedar en términos de las otras dos variables. Ahora, cuando ya yo paso al segundo método, o bueno, cuando voy al siguiente paso pues de derivar respecto a otra variable, ya una de esas me va a desaparecer. Quiere decir que ya me va a aparecer, al integrar me aparece otra constante, pero dependiendo de solo de una variable. ¿Sí? ¿Sí ven cómo se va reduciendo eso? Primero va dependiendo de dos, luego de una, y ya veremos qué pasa con la otra. Sí, sí es claro eso de pronto. Entonces ahora digamos que esto es 4 asterisco, digamos que esto es 5. Ahora, ¿qué hago con esta ecuación? Pues era lo que yo necesitaba. Entonces lo reemplazo, reemplazando, reemplazando 5, la ecuación 5, ¿en cuál? ¿En dónde tengo que reemplazar a phi? ¿En cuál ecuación? En esta que tenemos acá en la ecuación 4. A ver, ¿cómo la llevo? En 4. Pero ¿quién es phi de y z? Phi de y z lo voy a reemplazar por esto que tenemos acá. Listo. Entonces ya a mí lo único que me falta por calcular es quién. Es lo único que me hace falta para ya yo poder dejar expresada la función potencial o la función escalar, como la quieran llamar, en términos de x, y, z. ¿Qué es lo único que me hace falta? Encontrar a quién. Ese Phi de Z, ¿no? Eso, exactamente lo que dice el compañero Hugo, encontrar a psi de z. Este es psi, el otro es phi. Eh, Listo, entonces, ¿qué hago? Derivo respecto a, respecto a quién voy a derivar ahora. Z. A z, exacto. ¿Y qué me queda? ¿Qué me queda? ¿Qué derivada me queda? Derivando respecto a z, pues a esta función. Quedaría Z. Es derivando. Sí, 3Z más Y 3xz, cuadrado. 3xz cuadrado más y cuadrado ¿más qué? mm, La Más si prima de z, ¿sí o no? Pues derivada de si de z respecto a z, pues es si prima. Entonces, ahora,
Vamos a poner aquí. Vamos a ponerle puntico. ¿Tenemos o no tenemos a la derivada parcial de f respecto a z? ¿La tenemos o no la tenemos? Claro que sí. Mírenla acá. ¿Sí la ven? Entonces, ¿ve? Eso era ya el cubo. Nosotros tenemos acá que yo sí copié bien esa función ahí. Ah, fue madre. Aquí es y cuadrado. Yo tenía que y3. Qué pena ahí, muchachos. Aquí dice y cuadrado y yo tenía que y al cubo. Entonces, igualando a, a la ecuación del puntico con 3, ¿cierto? Vamos a poner acá como, ¿sí o no? Como la derivada parcial de f respecto a z es esto. Al yo igualar 3 con puntico, ¿qué me queda? Me queda que esto que está aquí va a ser igual a esto que tenemos acá. Entonces, ¿qué pasa ahí, muchachos? ¿Qué se me anula? ¿Qué se anula ahí? ¿O qué queda? ¿Qué resulta? Miren, Se anula ese y cuadrado. ¿cómo? El y cuadrado se anula. Se anula el y cuadrado Y el 3xz cuadrado también. y esto también se anula, exactamente lo que dice Hugo. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda que si prima de z es igual a -1. ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo o no? Harold, Sí. Cuéntame, Jesús. ¿me podría repetir la función puntico de dónde fue que la sacaste? Por favor. Ah, la función puntico, sí, claro, mira. Eh, cuando ya nosotros llegamos a este punto de que encontramos a phi de yz y lo reemplazamos en nuestra función que ya estábamos encontrando que era esta f, lo reemplazamos acá, me quedó esto, ¿cierto? Entonces, ya yo jugué con la derivada parcial de f respecto a x y respecto a y, ya yo jugué con esas. Entonces, aquí yo tengo una función psi de z, o sea que esto me depende solo de z, esta constante, yo pues, como yo le estaba integrando aquí respecto a y, esto es una constante, ¿cierto? Pero ahora, ¿cómo encuentro yo el valor de esta función dependiente de z? Ya con la última que me falta, con la última ecuacióncita que me falta o con la última función, que sería esta que está acá, la derivada parcial de f respecto a z. ¿Por qué? Porque ya yo tengo a f y esto está en términos de, bueno, esto está en términos de x, de y, de z, pero a mí lo que me interesa es calcular esto. Entonces, derivo a esto que tengo acá respecto a z y obtengo esto. Mira que al derivar esto respecto a z, como esto es constante, me queda 0. Esto respecto a z es 3xz cuadrado más y, pues, como es constante al derivarlo respecto a z, me queda y cuadrado. Más la derivada, como esto está aquí, esto es una función, lo dejo así indicado, si prima de z, ¿sí? Ojo, cuando ustedes estén derivando, digamos en este caso respecto a z, tanto la x como la y se vuelven constantes, ¿sí? Para que lo tengan pues presente. Entonces, Jesús, mira, de aquí es de donde obtenemos la función puntico. Eh, la función puntico es la derivada parcial de f respecto a z, que es igual a esto. Pero ahora, como yo tengo a esto, a que la derivada parcial de f respecto a z es algo que nos está dando pues la condición del, o bueno, no, eso fue lo que establecimos nosotros mediante este método. Yo simplemente lo que voy a hacer es igualarlas, ¿sí?
Sí, Jesús. Claro, sí, claro. Gracias. Dale, 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 con gusto. De pronto vi por ahí que alguna chica iba a hablar en el momento también. ¿Alguna pregunta? Muchachos, ¿alguien más tiene alguna pregunta, alguna duda? Repetimos un paso. No sé, sin pena, muchachos. Aquí no se preocupen por preguntar, que para eso es esto, pues. Estamos en el espacio indicado para las dudas. Pues para aclararlas, para aclararlas. Y sin pena preguntar, pues. Entonces ya aquí, ¿qué sé yo, muchachos? ¿Qué tenemos que hacer? Porque nosotros no necesitamos así prima, sino esa. ¿A quién? ¿A quién necesitamos nosotros? Dale, Jesús, dale. Ah, sí, prima normal, ¿no? Se integra. Así, exacto. Necesitamos así de z. Entonces integra, como esto es la derivada de sí, a ver, es la derivada de sí de z respecto a z, esto va a ser igual a -1, por lo tanto, derivada de sí de z va a ser igual a -1 por el diferencial de z. ¿Sí o no? Entonces, integrando ambos lados, la integral de esto que tenemos acá va a ser igual a la integral de -1 por el de z. Al lado izquierdo se va el diferencial con el de la integral, me queda que si de z va a ser igual ¿a qué? ¿Igual a cuánto? ¿O igual a qué? Menos Z. A menos z y ya. Se integro indefinidamente. Más una constante. Más una constante. Y en este caso esa constante es ¿qué? Miren que aquí ya solamente dependemos de z. Aquí ya no hay otras variables. Entonces esa constante vendría siendo ¿qué? Háganle que ustedes saben. Numérica. Exacto. O sea, un escalar, una constante k. Listo. Entonces ahora reemplazando, vamos a ponerle a esto, qué sé yo, chulito. Ahora reemplazando. Reemplazando a chulito en, reemplazando a chulito en donde tenemos nuestra función. Bueno, voy a llamarla 6. Reemplazando esta función o esta ecuación chulito en 6, ¿qué obtenemos? Por favor, que se juega así. Entonces, esto se va. Pero se pega como imagen, no entiendo. Ahora sí. Entonces vamos a reemplazar a ese sí de z por lo que ya encontramos, que sería menos z más k. Este más se va. Y obtengo eso. Listo, ya yo tengo a mi función potencial. Entonces ya terminé el ejercicio. Ya calculé el trabajo.
¿Qué fue lo que dijimos o qué fue lo que establecimos para calcular el trabajo inicialmente? Que es nuestra función potencial evaluada en el punto final menos la función evaluada en el punto inicial. Entonces, a ver, yo me llevo esto. A ver, pues lo pegamos por acá. Ah, para saber, pues, el punto. Entonces es el punto inicial. ¿Vamos de dónde a dónde? ¿Cuál sería mi punto inicial? Cero coma cero cero. Exacto. Entonces tenemos el punto inicial es el 0, 0, 0. Y mi punto final es el otro que hice ahí, el 2, 1, 3. 2, 1, 3. Ok. Ahora, ya simplemente es evaluar a F en el punto W. El trabajo es F evaluado en 2, 1, 3 menos F evaluado en 0, 0. En 0, 0, 0. Listo, y que simplemente reemplazar a alguien que me colabore, porfa, muchachos, con una calculadora. Vamos a reemplazar primero, a ver cuánto nos da esto. Vamos a ver cuánto nos da F evaluado en 2, 1 y 3. ¿Cierto? Esto va a ser igual a cuánto. Simplemente va a ser reemplazar a X por 2, a Y por 1 y a Z por 3. Alguien que me colabore, por favor. Ah, bueno, miren. Ese valor de la constante K no nos va a importar. En sí no nos interesa cuánto vale K, porque al efectuar el punto final, la función evaluada en el punto final menos el punto inicial, me queda, como es el final, me queda la K positiva menos quién, menos el punto inicial, la función evaluada en el punto inicial, más esa K, pero como es menos todo eso, ese signo me queda, la K me queda con menos. Entonces, me queda K menos K, 0. Entonces no nos va a importar exactamente el valor de esa constante, para que no se preocupe. Alguien que me colabore, porfa, y me dice cuánto da. A ver, esto sería 2 al cuadrado por 1, 4. 4 más 2 por 3 a la 3 es 27, o sea 54, 58, 61 menos 3, 50, 58. Sí, a mí también me da eso. Da 58, ¿sí o no? Y listo, y F evaluado en 0, 0, ¿cuánto da? ¿Cuánto les da? Mire, esto me queda más hacerlo entonces, más la constante K. ¿Sí o no? ¿Qué me queda? F evaluado en 2, 1, 3, me queda 58 más la constante K. Y F evaluado en 0, 0. Porque era que en el primero no se tomaba en cuenta la constante. No, sí se toma en cuenta en ambos, sino que mira, al yo reemplazar a X por 2, a Y por 1 y a Z por 3, me va a quedar, esta operación que está aquí, me queda 58 más la constante K, que nosotros no sabemos cuánto vale K, ¿sí? Y tampoco nos va a importar. ¿Por qué? Porque ahora vamos a evaluar a la función en 0, 0, y al evaluar yo en 0, 0, 0, me queda 0 por 0 más 0 por 0. Bueno, todo esto da 0 más la constante K. En este caso me queda que esto es la constante K. Pero W es igual a la función evaluada en 2, 1, 3. ¿Y cuánto es? 58
más K menos F evaluada en 0, 0, pero F evaluada en 0, 0 es K. Entonces me queda menos K. Por lo tanto, W va a ser igual a 58. Harold, ¿y a ese resultado se le pone la unidad? ¿O Sí, no? claro, sí, claro, claro. El trabajo es Joules. en joules, exacto. Y ya, muchachos, eso es todo. ¿Si vieron qué tan sencillo? No. Solamente es largo. Exactamente. Pero es muy sencillo, muchachos. Eso es muy, muy sencillo. En serio que sí. Miren que eso no tiene nada del otro mundo. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda? Harold, y entonces este método solamente es para campos conservativos, ¿cierto? Sí, eso es. Y Sí, usted dale. cómo demostró, pues cómo mostró que era conservativo, si cómo puedo repetirlo. Claro que sí, Miguel. Mira, nosotros podemos hacerlo por este método cuando, cuando nosotros probamos que que el rotacional del campo es igual a 0. Ay, yo no demostré eso. Yo no lo demostré, qué pena. O sea que si yo no lo demostré, esto puede que esté mal. Pero bueno, no, pero mentiras, eso sí es conservativo, porque cuando uno le piden eso, los campos siempre van a ser conservativos. Así que, claro, vamos a demostrarlo. A ver, yo me llevo esto por acá. Entonces, a ver, encontremos ese rotacional. Pero sí, el rotacional tiene que ser 0 para que ese campo sea conservativo y pueda aplicar esto. Y siempre, siempre hay que hacerlo primero. Qué pena ahí, muchachos, se me pasó eso. Por andar pendiente solamente a la bendita función potencial eso. Ahora, miremos si eso es conservativo o no. Derivada de P respecto a Y. P ya sabemos pues que es esta componente de acá. ¿Me queda cuánto? Si yo derivo esto respecto a Y, ¿cómo me queda? ¿Cómo me 2Y. 2y, exacto. 2y. Menos derivada parcial de n respecto a z. Miren que n viene siendo la componente en j, que sería mu sub y en este caso. Ya 2. 2 respecto a z. Derivando esto respecto a z. 2Y. Menos 2y. Exacto. Y esto en i. Mm. Menos la derivada parcial de p respecto a x. 3Z cuadrado. 3z cuadrado. Menos derivada parcial de m respecto a z. 3Z cuadrado. En j. Más derivada parcial de n respecto a x. 2X. Menos derivada parcial de m respecto a y. 2X. 2x. Bendito sea el Señor. Ay, Jesús. Y esto me da 0 en i. Más 0 en j. Más 0 en k. O sea que, ¿es conservativo o no es conservativo? Es conservativo, exactamente. Entonces, ¿cómo es? Entonces vamos a decir, y hay que mencionarlo, muchachos, se me escapó. Siempre hay que mencionarlo. F es conservativo. Gracias ahí, Miguel. Se me había olvidado eso, hombre. Conservativo. Entonces, primero demuestran que el campo vectorial es conservativo. Luego de que sea conservativo, ahí sí resolvemos esto que está acá. Pero por lo
Por lo general, esos campos son conservativos. Por lo general. No he visto todavía el caso en que no sea conservativo, pues. Harold, entonces, desde el caso que no sea conservativo, ¿cómo se resuelve? Ah, bueno, ya eso ahí sí no se puede resolver por ese lado. Ya eso hay que ver habría que ver la curva por donde te la están dando, hay que parametrizar y todo el cuento para poder calcular ese trabajo. Entonces te va a tocar, para calcular ese f punto de r, te va a tocar dar un vector r en función de t, ¿sí? Entonces, te va a quedar bueno, esto te va a quedar en componentes, bueno, te va a quedar una función dependiente de t para en i, en j y en k, ¿sí o no? Luego te toca reemplazar a las componentes del campo que son x, y y z en términos de lo que te queden acá de t, en función de t, se hace el producto punto, así tal cual como lo indica la integral cerrada, pero ya solamente lo que vas a tener es una integral simple, pues, que va a ser ¿de dónde a dónde va a variar ese t? T te puede variar, no sé, 0 y 1, 0 y 2 pi, 0 y pi medios, 0 y algo, dependiendo pues de donde te den el punto, ¿sí? Pero eso pues para el caso que no sea conservativo el campo. Pero se hace por ese lado. ¿Alguna pregunta? Pues también se puede hacer por ese lado. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, alguna duda? Y qué pena, y muchachos, teníamos que demostrar primero que ese campo era conservativo. Pero bueno, gracias a Dios, eso dio conservativo. Entonces, bueno, ustedes me mandaron este punto bueno, no sé, compañero, compañera, no vi bien. Dice que el ejercicio 33, en los problemas 33 y 34, demuestra que el campo vectorial dado f es conservativo. Evalúe la integral de línea en la curva C, f.r, sin determinar la función potencial. Ah, mira, ¿quién fue el compañero ahorita que preguntó si esto no era posible que el campo fuera conservativo? ¿Estás por ahí? Ah, yo. Ah, Miguel. Mira, no, mira que, bueno, esto de f.r es para cuando, lo puedes también calcular cuando el campo es o no es conservativo. Pues un modo general, sino que em, por este lado es cuando te piden esa función potencial. Y esa función potencial te va a servir, por ejemplo, por allá, no sé si te toca ver campos o a los que les toque ver campos, pueden utilizar esa función potencial que viene siendo el voltaje, ¿sí o qué? Cuando ustedes le calculen el potencial eléctrico, cuando estén por allá en electrostática. Eso les va a servir mucho. Cálculo 3 sirve mucho para campos, muchachos. Bueno, entonces, en este caso, vamos a demostrar que ese campo es conservativo. Y lo demostramos ¿con qué lo demostramos? No, ¿qué? Con el rotacional. Eso, con el rotacional. No, que por acá dijeron en el chat que no, que me perdí ahí, me perdí. Ah, que no pedían datos. Ah, qué pena. Qué pena, muchachos. Ok, esto me lo llevo ahí para un apoyarse. Ya identificamos las componentes del campo. Ah, bueno, miren, esto solamente está en dos dimensiones. F de X, Y. Solo dependen de X y de Y. Eh, entonces, como no tiene componente en Z, componente en K y no hay variable Z, entonces esto se me anula, me sobrevive solamente esto de acá, ¿sí o qué? ¿Sí o no? Solamente me queda sobreviviendo la parte del K. Porque miren que P es la componente en K, no hay, cero. N, que vendría siendo la componente en J, no tiene variable Z, entonces al derivarlo respecto a Z da cero. En este caso, bueno, también aparece P, que es cero. La derivada parcial de P respecto a X, pero como P no está de cero. Y NM
como no hay variable z, entonces eso va a ser, esa derivada va a ser 0. ¿Sí? Entonces, siempre que vean, por ejemplo, que el campo solo tiene dos componentes, les va bueno, si son x y y, les va a sobrevivir esta partecita acá derivada de n respecto a x menos m respecto a y. Que eso ya más adelante lo que se va a convertir, o bueno, se va a utilizar es en el teorema de Green. Entonces, el rotacional de f, ay, hombre, el rotacional de f va a ser igual a, entonces como dijimos que todo esto muere, solamente vive esto de acá. Derivada parcial de n respecto a x. ¿Quién sería n? Es en salida componente J, ¿no? Ujú. Entonces, ¿cómo queda? ¿La derivada de qué? Derivada de n respecto a x. 2x seno de y. 2x seno de y. Entonces me queda 2x seno de y. Listo. Menos derivada parcial de m respecto a y. 2x seno de y. Ah, bueno, 2x, derivada de coseno, Menos seno. menos seno. Entonces esto es menos 2x, menos 2x seno de y. Con este menos de acá me queda más. ¿Y ese campo es o no es conservativo? No, porque no se cancela. Eso. Entonces, eso no esto es el rotacional de f. Va a ser igual a 4, ¿ves? Sí, 4x seno de y en k. Entonces, eso no es, f no es conservativo. Conservativo, sí. Pero ven acá, si aquí dice que demuestre que el campo vectorial es conservativo, pero entonces aquí hay un error de pronto de signo. Aquí tiene que haber un error de signo porque es que para que esto sea conservativo tiene que ser que este o sea menos el de la componente en I o menos el de la componente en J. Porque si no, eso no va a ser conservativo. ¿Sí o no? Sí, sí, Harold. Y las derivas parciales y los signos están bien, ok. A ver. Pero ¿y cómo va a ser conservativo si, a ver, dice por acá Karen Zambrano que en el solucionario lo toman que sí es conservativo? Pero ¿y cómo van a decir que es conservativo si de pronto no sé, hay algún signo que le faltó o qué? Porque es que miren, al derivar a nuestra función, a esta función que tenemos acá, respecto a x, este seno de y es una constante, ¿sí o no? Entonces, esto, a ver, bueno, es que más bien lo tenemos acá ya directamente escrito. Esta derivada de la componente en j respecto a x viene siendo, como este seno de y sería una constante, sería 2x por el seno de y.
menos la derivada parcial de la componente que tiene en y respecto a y, que sería la derivada de coseno, es menos seno. ¿Sí o no? Y con este menos de acá, pues da más. Entonces no entiendo por qué dicen que es conservativa. Aquí le hace falta algún signo. De pronto Karen tiene, como está diciendo que en el solucionario lo tienen como conservativo, lo tienes por ahí de pronto, que comparta la pantalla. Porque ahí sí, para mí es una falta de un signo ahí. O sea en este o sea en este. En uno de los dos. Pero el signo falta. Karen, de pronto lo tienes por ahí. Porque es que uno, ¿cómo más demuestra eso, muchachos? Ah, dale, dale. Te agradezco. No, no hay manera. Harold, y si trabajamos con menos 2x coseno de y para que sí sea conservativo. Bueno, pues como quieran. Si se puede o tomar el uno como negativo o el otro. Porque miren que al yo derivar a este que tengo acá, digamos que esto fuera menos. ¿Sí o qué? Al yo derivarlo me queda menos 2x por el seno de y con este menos de acá me quedaría más. Con este menos de acá de la fórmula, pues se me cancela con este de acá. Pero también afectaría porque es que al yo calcular esta f punto de r respecto a esta curva c, con esta parametrización que nos están dando acá, esto me va a afectar. Porque de ahí luego sería reemplazar, por ejemplo, listo, ya yo tengo a x, que sería 2 a la t menos 1 por el coseno de y, pero y viene siendo el seno de pi sobre t, y lo reemplazo. Bueno, y hay que derivar porque ya entonces esta integral de f punto de r se resuelve por otro lado, muchachos. Entonces tocaría. Entonces, ¿cómo se resuelve esto? Porque esto ya sería una integral de línea. Y esta integral de línea se convierte en una integral. A ver, f punto de r. Y siendo pues con r función de t. Entonces de r tiene que ser otra función de t, ¿sí o no? Entonces este f punto de r vendría siendo la componente del campo, la integral m por el diferencial de x respecto, bueno, pero obviamente ese diferencial de x va a estar en términos de t. M por el de x, bueno, en la curva c, más n por el diferencial de y, más p por el diferencial de z. ¿Sí? Y entonces, Harold, que al WhatsApp ya le enviaron el solucionario. voy. ¿Cómo así? Pues me están tomando la derivada parcial respecto a x. ¿Sí o no? La de m. A ver, desde el punto 1, 2. Cuando te vale 1, RT sería de 1. Cuando te vale, bueno, seno de pi es 0. Y cuando te vale 2, seno en pi medios es 1 y este es 2. Entonces RT sería 2, esto sería 1. Entonces x es igual a 2 y y va a ser igual a 1. Pero, ¿y en términos de componente del campo qué? No, es que esa solución está rara. A ver, déjenme yo guardo entonces esto aquí y lo miramos entre todos porque ahí sí. Bueno, dice P menos Y, pero eso sería entonces P menos Y igual a Q de X, o sea que viene siendo
la derivada de, tomando a p como 0, ojo, tomando a p como 0, porque no tenemos componente en k, ¿sí o no? Esa p vale 0. Menos, menos y, pero y no puede ser, a ver, p menos y. Nuestras componentes del rotacional son, a ver, no, yo la verdad no entiendo eso ahí. ¿Alguno de ustedes lo entiende ahí, muchachos? La verdad, si alguien lo entiende, por favor que nos diga, porque así como tal cual lo están tomando acá, pues el punto sí, este punto sí lo sabemos encontrar, obviamente. ¿Por qué? Porque estos puntos que están aquí es simplemente evaluar a R en 1 y en 2. ¿Sí? Entonces, cuando te vale 1, sería nuestro punto inicial, que es 2 a la 1 menos 1, que es 2 a la 0, o sea, 1. 1 en I. Y cuando te vale 1, seno de pi es 0. Entonces, esto es 1 y 1 en I y 0 en J. ¿Sí o no? Que sería el punto que tenemos acá. Y cuando el t vale 2, sería 2 a la 2 menos 1, o sea, 2 a la 1 que sería 2, más seno de pi medios que sería 1. Ese sería el punto, sí. Pero dice que ese campo conservativo, el campo es conservativo en el plano y el vector campo es que la trayectoria inicia o el camino comienza desde el punto 1, 0 hasta el punto 2, 1. Dice que el campo es conservativo, entonces la integral es independiente del camino, eso es verdad. Entonces tenemos que, usando la parte C, iniciando en 1, 0 y finalizando en 2, 1, entonces lo van a integrar solo respecto a X. Usando la parte Y igual a X menos 1. ¿Y de dónde carajo salió esto? Mm. No, muchachos, me tocaría verlo muy bien porque la verdad, no, no lo entiendo. ¿Hay alguien de acá que lo entendió de pronto para que lo hagamos? ¿Ok? Muchachos, ¿alguien de pronto por ahí? ¿O estamos iguales? Mm. No, por eso sí toca revisarlo. De pronto por las dos lo volvemos a mirar. De uno, ¿saben qué? Yo voy a tratar de mirarlo bien y no sé si de pronto el lunes todos están en el grupito de WhatsApp. Acá todos están, ¿cierto? ¿O hay alguien que no? Ah, bueno. Entonces hagamos algo. No, ¿saben qué? Yo voy a leerlo muy bien, a mirarlo y a tratar de entenderlo, porque la verdad no tengo idea. Yo no puedo ponerme aquí a inventar muchas cosas que en realidad no sé. Ah, muchachos, entonces yo les paso un ejercicio, les dejo un ejercicio ahí para que practiquen entonces con eso de lo que son, eso de los campos, de lo que es la función potencial y hacemos de integrales de línea, para que hagamos unos integrales de línea. Pero pues ya se los mando. A ver, ¿dónde está ese bendito? Aquí está. Ahí está el punto. Entonces, hagamos este otro. No, pero no este de la función potencial, no. Hagamos otro pero de integrales de línea. Integrales de línea. Muchachos, ¿alguna duda con esto de integrales de línea?
de pronto algo conceptual, algo que no tengan de pronto bien claro. Los escucho, los leo. A ver, yo pongo este chat por acá. Ok. Entonces, muchachos, las integrales de línea sirven para calcular, digamos, cuando ustedes tienen, por ejemplo, una función dependiendo de 3 variables y les digan, calcule la integral de línea que va de tal punto a tal punto. Entonces, ustedes lo que pueden hacer es una parametrización, ¿sí? Porque van a tener esto. Van a tener una integral en una curva C, ¿sí? De una función dependiente, tanto de X, de Y y de Z, ¿sí o qué? Y un diferencial de superficie. Se los van a dar pues así, a través de la superficie tal, entonces le dicen que calcule esa integral de tal punto a tal punto. Entonces ustedes lo que pueden hacer es una parametrización de la curva en términos de t. Entonces lo pueden convertir en una integral ¿de qué? Del punto inicial, digamos el punto A al punto B, bueno, ahora la función les va a quedar a las 3 variables les van a quedar dependientes de t. X de t, Y de t y Z de t. Por el diferencial de superficie. Y ese diferencial de superficie va a ser, muchachos, si es un diferencial y la superficie está parametrizada en términos de t, ¿eso cómo queda? Queda la raíz de x' de t al cuadrado, ¿sí o no? Más y' de t elevado al cuadrado y z' de t elevado al cuadrado. Z' de t elevado al cuadrado. Y esto por el diferencial de t. A ver, esto se ve como todo grande. Eso es un producto punto, ¿cierto? Sí, sí, esto es un producto punto. A ver, esta raíz se ve como toda gigante. Bueno, ahora no cabe. Bonita, gracias. Ay, hombre. Bueno, entonces, por ejemplo, a ustedes les dicen, qué sé yo, vamos a hacer esto, por ejemplo, es integral x, y, z en el diferencial, por el diferencial de superficie en la curva C, donde C, donde C es, digamos, esta función. X cuadrado más y cuadrado igual a 4. ¿Sí o no? A ver, x cuadrado más y cuadrado igual a 4. Y digamos que nos den una parametrización de z, por ejemplo. Z va a ser igual a 4t, por ejemplo. Entonces, si ustedes les dicen esto que está aquí, ¿cómo parametrizarían ustedes esa curva? Y determinando el t para ver de dónde varía t con esa integral de línea. ¿Cómo parametrizarían ustedes esto que está aquí, esta curva C? Antes de hacer esto que tenemos acá. Por polares, no. Bueno, pero en este caso no, exacto. Pero no utilizando esas dos variables, sino solamente parametrizando la circunferencia. Bueno, no nos metamos con polares. Parametricemos esta circunferencia más bien. ¿Cómo quedaría?
la parametrización para X. Esto es una circunferencia que está ¿qué? ¿Que está dónde, muchachos? Bueno, vamos a decir aquí que T 0 menor o igual a T menor o igual a 2pi. Esto es una circunferencia que está dónde, muchachos? ¿En el origen? Centrada en el origen. ¿Y qué más? Radio. 2. Entonces la Dos. parametrización, ¿cómo queda? X. La parametrización para X. Primer parcial. 2 coseno de t. Eso. 2 coseno de T. Y en Y, 2 seno de t. 2 seno de T. Exacto. 2 seno de T. Ahora, necesitamos aquí más para calcular esta integral, el diferencial de superficie. Pero el diferencial de superficie es la raíz cuadrada de las derivadas al cuadrado, de la suma de las derivadas al cuadrado. Entonces me queda x' es igual a, ¿cuánto vale x'? Menos 2 seno de t. Menos 2 seno de T. ¿Y qué falta? El diferencial de T. ¿Y cuánto vale y'? 2 coseno de t de t. Es 2 coseno de T por el dt. ¿Y cuál faltaría entonces? Z'. Z', ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale Z'? 4 de T. ¿Sí o no? Ahora bien, ya, simplemente pues es efectuar esa integral de línea. Muchachos, todo en este parcial es sencillo. Todo, todo, todo. Entonces, ¿cómo queda esa integral? ¿Cómo queda? Si es x, y, z. ¿Quién por quién? X, 2 coseno t eso. 2 coseno de t por 2 seno t por 2 seno de t por 4t. por 4t. Eso. Ah, bueno, otra cosa. Una pregunta, muchachos. ¿De dónde a dónde va la integral? De 0 a 2pi. De 0 a 2pi. De 0 a 2pi. Eso. Listo. Ese diferencial de superficie, ¿cómo me queda? Me queda menos 2 seno de t al cuadrado más 2 coseno de t al cuadrado más 4 al cuadrado. ¿Ves? Si es 4 al cuadrado, ¿cierto? Sí. Ok. Listo. Entonces, por el diferencial de t, ojo, el diferencial de t, que no se nos olvide. Entonces así, esto es integral de 0 a 2pi. Bueno, podemos sacar este 16, no. 16. Bueno, incluso esto se puede hasta simplificar más. Esto me queda, esta raíz que me queda 4 que multiplica a la identidad de la facultad, ¿sí o qué? Seno cuadrado más coseno cuadrado, 1. Entonces me quedaría 4 más ¿cuánto? Más 16. 4 más 16, 20. ¿Sí o no?
Sí. Bueno, 20. Raíz de 20. Raíz de 20 es. ¿Mm? Muchachos. Entonces eso lo podemos sacar de aquí. Raíz de 20 sería 2 raíz de 5. ¿Sí o no? A ver, raíz de 20 es 4 por 5. Raíz de 4, 2. Y raíz de 5, pues raíz de 5. Entonces sería no 16, sino 32. 32 raíz de 5 por la integral, bueno, de seno de 4, bueno, t, o a ver, ¿cómo utilizamos esto para que no nos quede t, seno de t y coseno de t? Mm, hagamos algo. Algo Identidad, ¿no? Sí, sí, sí. Vamos entonces a sacar un solo 2 de acá. Sacamos el 4 y un 2. O sea, 8 y por el 2 raíz de 5 me quedaría 16 raíz de 5. Y nos queda 2 seno de t, coseno de t por t. Y todo esto pues por t. Mm, Por t por el de t. ¿Y qué identidad es esta? ¿O qué propiedad? 2 seno de t coseno de t. ¿El seno de quién? Entonces sería 16 raíz de 5 por la integral de 0 a 2pi de, ¿quién es 2 seno de t coseno de t? Las del ángulo doble, ¿es coseno o seno? Seno, no. Seno de 2t es 2 seno de t por el coseno de t. ¿O no? Eso. Entonces sería seno de 2t. Bueno, sería t por el seno de 2t por el de t. Uy, ¿y cómo queda esa integral? Bueno, ¿cómo resolvemos eso? Pues sin volada, no. Ok, Hagamos por partes. exacto. Entonces sería, ¿cómo es que es? Liate. Logarítmicas, inversas, Sí. algebraicas, trigonométricas, exponenciales. Entonces, primero son las algebraicas y luego bueno, sí, entonces. U es igual a t y db es seno de 2t. Bueno, u igual a t, entonces du va a ser igual a dt. Entonces, db es igual a seno de 2t por el diferencial de t. Entonces, b va a ser igual, derivo yo, entonces esto sería menos coseno de 2t sobre 2. Derivada interna 2, con el 2 se va, derivada de coseno es menos seno, con este menos se va. ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo? Listo, entonces sería u por b. Bueno, esto queda 16 raíz de 5 que multiplica a
U por B. Entonces sería T menos T menos T por coseno de 2T sobre 2. Bueno, coseno menos la integral de, ¿cómo es? B por du. Es B por du, no. Sí. Es B por du. Entonces sería menos esto. Entonces esto quedaría más coseno de 2t sobre 2 por el dt. Entonces todo esto pues evaluado entre 0 y 2pi. Pero eso ahorita lo evaluamos. A ver, aunque mentira, esto se va a anular. No, esto no se anula. Esta partecita de acá se anula. ¿Por qué? Porque queda coseno de 4pi. ¿Cuánto da? ¿Cuánto da el coseno de 4pi? Si es par. El coseno en los pares, ¿cuánto da? Muchachos. El coseno en los pares da 1 o menos 1. 1. 1. Entonces sería 2pi por el coseno de 4t sería 1. Entonces sería menos 2pi sobre 2. O sea, menos pi. Y el coseno en 0 vale 1. Pero como es esto menos esto, el menos de esto se queda con más. Entonces me queda coseno de 0 es 1. Ah, bueno, y esto queda 0. Esto me queda menos pi. ¿Sí o no? No, no se anula, no se anula. Al final evaluamos. Entonces, integrando esto pues de acá, esta integral me quedaría como, esto es un medio, sería un cuarto. Tendría que ser que, a ver, integral de coseno de 2t por el dt va a ser igual. ¿A quién derivo yo? Ah, entonces sería seno de 2t medios. ¿Cierto que sí? Sería seno de 2t medios. Porque si yo derivo, me queda la derivada de seno coseno por la derivada interna que sería 2, me queda esto. ¿Sí? Entonces por el 1 medio. Entonces sería 16 raíz de 5 menos t coseno de 2t sobre 2 más seno de 2t sobre 4. Y todo esto evaluado en 0 y 2p. Ah, bueno. Entonces aquí, al evaluar seno en 4pi, ¿cuánto es? ¿Cuánto es seno de 4pi y seno de 0? 0. Todo esto siempre se me va a anular en los dos extremos, ¿sí o no? Esto me queda 0 y seno en 0 también es 0. Entonces me queda simplemente menos pi, esto queda menos pi. Sí, porque esto se me va a ir, esto va a ser 0. Esto va a ser 0. Entonces me queda 0, bueno, cuando te vale 0, todo esto va a ser 0. Entonces me queda menos 2pi por el coseno de 4pi, que sería 1. Y todo esto entonces sería menos 2pi sobre 2 menos pi. Y esto va a ser igual, entonces esto va a ser igual a
menos 16 raíz de 5 por pi. Y esa sería la integral de línea. Muchachos, otra cosa ahí para calcular el trabajo, para tenerlo pues en cuenta, lo que le había dicho ahorita a Miguel, podemos calcular el trabajo, muchachos, de la siguiente manera. Bueno, ¿alguna pregunta antes de seguir? ¿Alguna pregunta con esto? Muchachos, ¿alguien? ¿Cuánto dices tú que te dio el paréntesis? ¿Cuál paréntesis? Pues el corchetico Sí, el corchete. da menos pi. A mí me dio menos pi. ¿Te dio igual? ¿O te dio algo No, diferente? me da algo diferente. ¿Sí? Voy a revisar. Dale, dale. Muchachos, ¿alguien más le da diferente? Pues al resolver esta integral por partes. A Karen le da igual. Bueno, por acá también les da igual. O ya somos ¿Cuánto es 3. que da? El corchete, ¿cuánto es que da? ¿Cuánto es que te da a ti? Menos pi. A mí me da menos pi. Ah, sí. Ah, ok. Porque ya me di cuenta cuál era mi error. Lo que pasa es que estaba reemplazando 2pi y 0 para menos a. Tú sabes que es b menos a. Estaba reemplazando mal. Ok, ok. No, no, no te preocupes, que eso suele pasar. No suele equivocarse. Así que tranquilo. Yo me equivoco. Todos nos equivocamos. Así que es normal de errores. Antes, menos mal que nos podemos corregir acá entre todos, así como ustedes me pueden corregir a mí, como yo a ustedes, porque la idea es esa, muchachos, que entre todos nos ayudemos. Em, Entonces, eso del trabajo, lo que les estaba diciendo ahorita, ustedes lo pueden también calcular como una integral de línea, de la misma manera. Esto puede ser, digamos, una en la curva C de f punto de S. Y ya simplemente ustedes aplican lo que les dije allá arriba, que eso es m por el de x más n por el de y el p, la componente p por el de z. Y eso es pues en una curva C cualquiera. Obviamente ustedes tienen que parametrizar y pues le queda en términos de una sola variable. ¿Alguna pregunta? Todo claro, ok.